El completo de fluidos son principio de Arquímedes o ecuación de Bernoulli. Eso es, no hay quite. Entonces, vamos a hacer este ejemplo y vean lo que dice. La manguera del ejemplo 10,11 se conecta a una boca de riesgo situada a nivel de la pared, donde la presión manométrica, ojo, presión manométrica, recuerden que la presión manométrica, entonces vean, leo y anoto, presión manométrica, recuerden que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica, lo que ustedes están midiendo, es de 75 psi, o sea, 515 kilopascales. PSI es una unidad de presión. Entonces, vean, si nos fijamos en el dibujo, comenzamos en el suelo y terminamos a una altura de 7,80. Entonces, yo voy a decir, mira, mi Y inicial es 0, mi Y final es 7,880 metros, por ende, mi delta Y es perfecto. Vean que me dan la velocidad V. No es una velocidad. Me fui pollo. No es una velocidad. Aquí ustedes tienen que tener cuidado con esto. Vean que me dan un flujo. K es un flujo que es de 340 litros por minuto. Eso es el flujo. Determine la celeridad a través de la tubera y la presión. O sea, me preguntan todo lo final. Entonces, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la ecuación de energía. Entonces, la ecuación de Bernoulli dice, okay, presión 1 más un medio de rho por la velocidad inicial al cuadrado más rho por g por y1 es igual a la presión 2 más un medio de rho por la velocidad al cuadrado más rho por g por y2. Esta es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de conservación. Entonces, me preguntan la celeridad del flujo que pasa a través de la tobera. Eso ya lo habíamos calculado, hecho. Fue el ejercicio pasado, pero lo voy a hacer otra vez. Y la presión. Entonces, vamos a ver. Vean. Sus dos ecuaciones importantes en esta parte de fluidos es flujo 1 tiene que ser igual a flujo final. Y Bernoulli. Esas son sus dos ecuaciones. Con los flujos puedo averiguar velocidades. Y con Bernoulli puedo averiguar presiones o velocidades. Entonces aquí tenemos que armar el famoso rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a analizar qué me están preguntando. Entonces, vamos a ver, ojo. Yo sé que yo comienzo desde una altura cero. Entonces, claramente yo podría decir, bueno, si yo comienzo desde una altura cero, este término se anula. Perfecto. Yo tengo ahora con color voy a decir, mira, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, ¿tengo esto? Sí. Esto es lo que yo quiero calcular.
Ok, tengo esto, por supuesto que lo tengo. Tengo las alturas. Pero me hace falta radius, la velocidad 1 y velocidad 2. Pero digo, son toque, no, pero yo tengo los diámetros. Tengo los diámetros y los flujos. Entonces yo esto lo puedo calcular de forma muy sencilla. Pues, listo. Me voy a venir con calma y voy a decir, bueno, o sea, un toque. Sé que el flujo inicial es de 340 litros por minuto. Entonces, claro, yo recuerdo, son toque, pero yo sé que la fórmula de flujo es área por velocidad. Entonces, bueno, ya puedo calcular la velocidad inicial. Pero recuerden, esos 340 litros por minuto, primero los voy a pasar a sistema internacional. Recuerden que en un litro hay 1000 mililitros. Recuerden que en un mililitro hay un centímetro cúbico. Y recuerden que en 100 centímetros hay un metro. Y para hacer esta conversión cúbica, acá lo elevo al cuadrado. Entonces al final, si yo meto esto en la calculadora, me da que el flujo en el sistema SI EA 0,34 metros por minuto. Bueno, pero yo sé que en un minuto tengo 60 segundos. Entonces el flujo nos está dando, vamos a ver, 5,7 por 10 a la menos 3 metros cada segundo. Metros cúbicos, perdón, metros cúbicos cada segundo. Lo voy a hacer otra vez por si acaso, 340 por 1000 entre 100 a la 3. Sí, da perfecto. Vean, ya tengo el flujo, tengo que mi flujo inicial es de 5,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y esto por fórmula es el área por la velocidad inicial. Pero yo sé que una manguera, el área transversal es pi por r cuadrado. Entonces yo sé que el área sería pi por r. Bueno, pero yo sé que el diámetro es 1,91. 1,91 por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros, entre os, porque eso es el diámetro, al cuadrado, entonces ya tengo el área. El área sería pi por 1,91 por 10 a la menos 2 entre os al cuadrado. Vean que el área sería 2,87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces digo, perfecto, quiere decir que el flujo inicial entre el área, esto me da mi velocidad inicial. O sea, el flujo yo sé que es 5,7 por 10 a la menos 3. Y el área yo lo acabo de calcular. Entonces, la velocidad inicial con que pasa el fluido es de, vamos a ver, bueno, a ellos les dio
Me está dando 19,86. Siento que para revisar algo, vamos a ver. Creo que me equivoqué de diámetro. ¿Se dieron cuenta que usé el diámetro incorrecto? Usé 1,91 y no 12,7, perdón. Entonces, ¿qué sería 12,7? Entonces, vamos a ver. Pi por 12,7 entre 2 al cuadrado. El área inicial es de 126,68 metros cuadrados. Me disculpan. Entonces, ahora sí. La velocidad inicial del fluido es de 4,50 por 10 a la menos 5. Vamos a ver si es cierto. Ah, ok, otra corrección. Okay, veamos el problema. Tenemos una manguera que pasa en este punto y llega a este punto. Me preguntan la presión final y la velocidad final. Tenemos, vean, tenemos la presión inicial. Tenemos que la altura inicial es 0. Tenemos que la altura final es de 7,80. Tenemos el flujo. Recuerden que el flujo nunca cambia, es igual en todo lado, eso es por la ecuación de continuidad. Sabemos que el diámetro acá es de 12,7 centímetros y el diámetro acá es de 1,91. Entonces, las dos ecuaciones fundamentales para resolver este problema es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Con la ecuación de Bernoulli, vean que podemos calcular rápidamente una presión si contáramos con las velocidades, pero no las tenemos. Pero con la ecuación de continuidad, que la que te dice que flujo inicial es igual a flujo final, yo puedo calcular las velocidades. Porque recuerden que el flujo, por definición, en fórmula es velocidad por área. Entonces, bueno, yo sé que el flujo que pasa acá es de 340 litros por minuto y eso tiene que ser igual al área inicial por el volumen, por la velocidad inicial. Entonces, luego lo que hago es pasar este flujo a metros cúbicos entre segundo. Entonces, ahora sí, con este flujo en unidades SI, lo igualo al área por la velocidad inicial. Bueno, pero el área de esa manguera es un círculo. Yo sé que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Y yo sé que en el punto bajo, el diámetro es de 12,7 centímetros. O sea, 12,7 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, al sustituir radio cuadrado es simplemente diámetro entre 2 al cuadrado, obtengo esta área. Entonces luego me vengo y digo, mira, Q inicial es igual a área por velocidad inicial. Quiere decir que la velocidad inicial es el Q inicial entre el área. Entonces, el flujo yo lo obtengo. El área lo que va a calcular. Obtengo que la velocidad en el punto más bajo es de este. La velocidad final, pero recuerden que flujo final tiene que ser igual al flujo inicial. O sea,
yo puedo igualar a 5,7 por 10 a la menos 3 otra vez. Y eso tiene que ser igual al área os por la velocidad os. Ah, pero el área os sería pi por el diámetro entre os, 1,91. Entre os al cuadrado. Entonces yo tendría que el área os, de hecho ya lo habíamos calculado, es de 2,87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Quiere decir que la velocidad os es el mismo flujo porque nunca cambia. Ecuación de continuidad. Se está transportando la misma cantidad de materia entre el área que se cambió. Como resultado, eso me debería dar una mayor velocidad. De 19,86 metros en segundo. Entonces, vean cómo a partir de áreas y flujo voy a calcular las velocidades iniciales y finales. Entonces, ahora sí digo, bueno, ya tengo las velocidades inicial y final porque de la ecuación de continuidad. Ahora aplico Bernoulli. Presión, presión 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de ρ por V2 cuadrado más ρ por G por Y2. Entonces vean que si yo quiero calcular la presión 2, bueno, entonces a la presión 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado menos un medio de ρ por V2 cuadrado menos ρ por G por Y2 tiene que ser igual a la presión 2. Entonces, la presión 1, 515 kilopascales. Más un medio de la densidad es agua. La densidad del agua es 1000. Por la velocidad 1, bueno, la velocidad 1 la calculé con la ecuación de continuidad. Menos un medio de la densidad agua. Por la velocidad 2. Pero la velocidad 2 la calculé también con la ecuación de continuidad. Menos densidad agua. Por G, 9,8. Por la altura, mira, la altura era de 7,80. Y con esto ya sé a cuánta presión sale el agua de la manguera de incendios. Entonces, 515 por 10 a la 3 más un medio por 1000 por 0,449 menos 1 entre 2 por 1000 por 19,86 al cuadrado menos 1000 por 9,8 por 7,80. Voy a ver si le gasto al cuadrado. Se me olvidó llevar ese cuadrado. Entonces, vean que, vamos a ver, por 10 a la 3, que la presión entonces 2 sería de 24,000, no, 241,751 pascales. La presión se redujo, de hecho.